Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el libro de Ruth. Es interesante todo este camino que nos propone el libro de Ruth. Vaya bañande yahishahina, vaya papeñande yaron, bohasañande epe, pohopeare yayesape amiana, yaikwami, anguabeñande yaran, evaloikwame añande. Estábamos hablando anteriormente sobre una palabrita muy interesante que es la palabra Gesed. Gesed, que es el significado, el de misericordia, pero decíamos que tienen muchos otros elementos también en esta definición de la palabra Gesed. Es muy interesante porque Gesed es lo que Ruth está mostrando. Decíamos incluso que es un poco difícil traducirlo directamente con una sola palabra en el castellano. En el castellano le ponemos como compasión, misericordia, amor, generosidad, solidaridad. El famoso Eye Shakwa lleva vendrá pisha, Eye Poria Juereco, Eñandumi vendrá pisha. Todo esto significa entonces la palabra Gesed dentro del contexto. Entonces es una sintonía, ¿verdad?, profunda de la persona, del hombre con respecto al prójimo, con respecto al hermano. Y eso es lo que nosotros estamos mirando y eso es lo que nosotros estamos así hablando en este momento. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, ahora queremos nosotros comunicar algo más, ¿verdad? Porque aquí fuimos mirando cómo se van realizando estos, entre comillas, estas actitudes, mejor dicho, del Gesed en los diversos o en los distintos personajes que nosotros tenemos. Los protagonistas expresan el Gesed en una manera práctica, tangible y concreta. Esto es importante que tengamos en cuenta. Yehishana o Yekuana, y en cada una de sus acciones nosotros podemos entender lo que es el Gesed, esa misericordia, ese Teshakwa. Así, la escena inicial plantea cuestiones relativas a la fe, por ejemplo, de Elimelech, decíamos, y de Noemí también, a manera de Abraham en su viaje a Egipto. El traslado de la familia de Noemí a Moab para escapar del hambre aparenta un desliz al compromiso espiritual. En lugar de hacer frente a las causas fundamentales, reaccionan ante la consecuencia. En lugar de reconocer la hambruna como un castigo por los pecados de la nación y arrepentirse de su infidelidad espiritual, dejan el pueblo y la tierra hacia la tierra impura, tierra de Moab. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí parece que hay una contradicción normalmente de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos en los otros libros.
tanto de la Torá, ¿verdad? Abraham, que pusimos como ejemplo, y como los otros libros también del Antiguo Testamento, que normalmente cuando vemos situaciones y dificultades que existen con respecto a la naturaleza o con respecto a lo que nosotros vivimos, con respecto a lo que nosotros también como relacionamiento dentro del pueblo o con los otros pueblos vemos situaciones difíciles, situaciones de muerte, entonces enseguida ya se llama cuál fue nuestra infidelidad, entonces ¿verdad? Más o menos esta es la idea siempre de la teología de la retribución. Sin embargo, aquí no se nos está mostrando de esta manera, sino que directamente se nos está diciendo que ellos escapan de esa realidad. Ahora, Noemí vuelve en sí misma al enterarse de la intervención del Señor, su pacat, es decir, a favor del pueblo, que pone fin al hambre con fe absoluta, y entonces ella vuelve a Belén. Aquí encontramos este elemento importante y fundamental. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando y vamos a seguir mirando qué es lo que el autor sagrado entonces quiere transmitirnos, qué es lo que el autor sagrado está queriéndonos mostrar en este momento. Ahora, desde el momento en que Noemí expresa también su gesed de muchas maneras, se dirige a sus nueras tratándolas de mis hijas, pecheiteo ya lleva. Oye, entonces, en el capítulo 1 del 11 en adelante, nosotros vemos, Noemí insistió, regresen, hijas mías. ¿Por qué quieren venir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mi seno para que puedan ser sus esposos? ¿Se dan cuenta? Entonces, un gesed, un reconocer, un darse cuenta, tiene un corazón abierto. Vuélvanse, hijas mías, vayan. Yo soy demasiado vieja para casarme, y aunque dijera que todavía no perdí las esperanzas, que esta misma noche voy a unirme con un hombre y que tendré hijos, ¿esperarían ustedes hasta que ellos se hagan grandes? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijas mías. Mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha desatado contra mí. Sin embargo, hay un gesed, ¿verdad? Entonces, con respecto a estas hijas mías, ese es el gesed famoso que decíamos, el cómo nosotros le tratamos a una persona, cómo nosotros nos relacionamos con esa persona. También en el capítulo 2, versículo 2 y versículo 22, encontramos otra actitud. Ruth la Moabita dijo una vez a Noemí, déjame ir a recoger espigas al campo, detrás de alguien que me haga ese favor. Puedes ir, hija mía, le respondió ella. Entonces un gesed también, ¿verdad? Ante una propuesta, ante una intención, ante un deseo, ¿verdad? De caminar esta mujer, Ruth, de hacer algo también. Es la solidaridad. Decíamos que Ruth es la primera, la number one en cuanto a gesed, porque está mirando ella guaina, va a contener a la suegra, ella ve que tu eco anga, a esta gina lleva la huerajada la hoga, porque la suegra ya en mima, a EU, a extranjera, bueno, vaya potas amba, ella va a ser ya potas inopea. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Hola a todos, bienvenidos a Vaticano Express. Hoy repasaremos los encuentros que ha tenido el Papa este mes a pesar de estar de vacaciones. Normalmente descansa en julio, pero si la ocasión es muy especial, hace alguna excepción. La primera fue la celebración de una misa con la comunidad congoleña en San Pedro. A Francisco le habría gustado ir a República Democrática del Congo y Sudán del Sur este verano, pero su rodilla derecha se lo impidió. La solución que se le ocurrió fue llevar Kinshasa a Roma. Francisco hizo lo posible para seguir cuidando su rodilla y esperó sentado a esta procesión que recorrió el pasillo central de la basílica. Después reflexionó sobre el evangelio en el que Jesús mandó a 72 discípulos a predicar por parejas. Curioso questo.
li inviò a due, dice il Vangelo, non da soli, non per conto proprio, sempre con il fratello accanto. Mai senza il fratello, perché non c'è missione senza comunione. Non c'è annuncio che funzioni senza prendersi cura degli altri. Desde el inicio de su pontificado, Francisco decidió no ir a Castel Gandolfo en verano y quedarse en Roma. Es un signo de austeridad. Suele cancelar la mayoría de sus actividades, como las audiencias generales, pero sigue rezando el Ángelus en la plaza de San Pedro. Este mes se acordó de Ucrania y pidió por la paz. Rinnovo la mia vicinanza al popolo ucraino, quotidianamente tormentato dai brutali attacchi di cui fa le spese la gente comune. Che Dio mostri la strada per porre fine a questa folle guerra. El Papa también se saltó sus vacaciones para dar dos entrevistas. Una a Reuters, en la que anunció la incorporación de 3 mujeres al dicasterio que elige a los obispos del mundo entero. Y otra a Univisión, donde dijo que no piensa dimitir y que si acabara haciéndolo algún día, usaría el título de obispo emérito de Roma. El Papa también habló de la guerra en un excepcional encuentro con miembros de la Orden de la Madre de Dios, de la Orden Basaliana de San Josafat y de la Congregación de las Misiones. Entre los asistentes había ucranianos y Francisco quiso mostrarles su cercanía. Questo momento di martirio della vostra patria. Vorrei dirvi che vi sono vicino. Tutta la Chiesa è vicina, tutta. Io tante volte penso che uno dei pericoli più grandi adesso è dimenticare il dramma dell'Ucraina. En esta segunda excepción a su agenda de verano, el Papa quiso darles un consejo nuclear para cuidar del carisma de sus congregaciones. Lo más importante es anunciar el Evangelio. Lo vemos. Quando ci interroghiamo sulla nostra fedeltà creativa al carisma originario, dobbiamo chiederci se il nostro modo di interpretarlo e di attuarlo è evangelizzante, cioè se le scelte che facciamo quanto ai contenuti, ai metodi, agli strumenti, allo stile di vita sono orientate a testimoniare e annunciare il Vangelo. Hasta aquí nuestro Vaticano Express de julio. Es un mes en el que de costumbre no sucede mucho en el Vaticano, pero el Papa siempre encuentra el modo de saltarse el protocolo o irse de viaje. A finales de mes viajará a Canadá y les contaremos los mejores momentos en este espacio realizado por Rome Reports con el patrocinio del CARF, la fundación que ayuda a sacerdotes de todo el mundo para formarse en Roma. Secretary General Antonio Guterres. Se espera que la firma de este tratado pueda desbloquear la amenaza del hambre en varios países del mundo. En él, Rusia y Ucrania llegaron a su primer acuerdo desde el inicio de la guerra. Este permitirá a los barcos cargados de grano navegar por el Mar Negro para desbloquear 22 toneladas de mercancía y aliviar la crisis alimentaria mundial. Ucrania no es solo el granero de Europa, también lo es de países de Oriente Medio, como Irak. Uno de los máximos representantes de la Iglesia Católica en el país definía así la situación antes del acuerdo. Nosotros, por ejemplo, el gobierno de Irak tiene grano solo para 5 meses, pero hay otros que no. La situación también preocupaba en la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Antes de la firma del acuerdo, alertaban de que la falta de acceso al grano elevaría los precios y haría la situación insostenible en países frágiles económicamente. Pagarán más para conseguir menos, y eso, claro, es una alarma muy fuerte, porque hay países que ya están al borde de situaciones muy difíciles y entonces ya palabras como hambruna se hacen más frecuentes en los informes. Y recientemente el director general advirtió a los embajadores de la Unión Europea que la crisis alimentaria provocada por la guerra es otro golpe más que se suma a la larga lista de problemas que se fueron encadenando en los últimos años. Solo en 2021, unas 828 millones de personas afrontaron el hambre. Desde el Vaticano aplauden el tratado entre Ucrania y Rusia para desbloquear el grano porque se evita este peligro. Per favore, non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra. En la práctica, lo que supone el tratado es una tregua en el Mar Negro. Ambos países tienen la posibilidad de, pasados 4 meses, salirse del acuerdo, por lo que la situación es frágil. A Rusia le preocupa que los barcos se usen para traer armas a Ucrania.
El siguiente paso es solucionar la cuestión de los fertilizantes rusos. Permiten aumentar la producción de cultivos y sin ellos, aunque se desbloquee el transporte de grano, a medio plazo persistirá el problema de abastecer a la población mundial. En países como Perú, el 50% del abono agrícola proviene de Rusia. El Papa Francisco pasó en papamóvil frente a unas 65.000 personas, entre gritos de alegría y el sonido de más tambores. Se preparaba para celebrar en la ciudad de Edmonton la primera misa en público de este viaje a Canadá. Aunque el Papa llegó a Canadá un domingo, no quiso celebrar misa en público antes de reunirse con grupos indígenas y abordar el papel de la Iglesia en las escuelas residenciales. El Papa presidió la misa con vestimentas adornadas con símbolos indígenas. Celebraba el día de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Es una ocasión muy especial para los cristianos indígenas. En sus comunidades, los ancianos gozan de un gran respeto. En su homilía, el Papa pidió a gente de orígenes muy diferentes que recordaran sus raíces para conocer su propia identidad. Para aceptar de verdad lo que somos y cuánto valemos, tenemos que hacernos cargo de aquellos de quienes descendemos, pero también custodiar la historia que nos ha generado significa volver siempre a esa escuela donde aprendimos y vivimos el amor. Ante las decisiones que tenemos que tomar hoy, significa preguntarnos qué harían los mayores más sabios que hemos conocido si estuvieran en nuestro lugar. ¿Qué nos aconsejan o nos aconsejarían nuestros abuelos y bisabuelos? Francisco también pidió a los jóvenes trabajar por un futuro mejor para las generaciones que les seguirán y preguntarse cómo quieren ser recordados. Muchas veces la vida se mide por el dinero que se gana, por la carrera que se realiza, por el éxito y la consideración que se recibe de los demás. Pero estos no son criterios generativos. La pregunta es, ¿estoy generando vida? ¿Estoy difundiendo en la historia un amor nuevo y renovado? Al final de la misa, el arzobispo de Edmonton agradeció al Papa su visita y reiteró el compromiso de los obispos de Canadá a trabajar por la reconciliación junto a los pueblos indígenas. El Papa le regaló un cáliz al arzobispo, quien actúa como coordinador general de esta visita. Se organizó en solo 4 meses y es uno de los viajes papales preparados con menor antelación en la historia reciente. Francisco dio una última bendición en inglés antes de marcharse. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me
Me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 Tú eres la meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Ruth, que nos invita a entender y a concentrarnos en este momento con nuestro estudio de la palabrita clásica, la palabra es excelente, ¿verdad?, para nosotros, para entender que es el Gesed. Nosotros hablábamos aquí ahora del Goel, sobre todo que se presenta que es Boaz, pero con esta característica del Gesed, cómo él interviene, cómo él se acerca, cómo él siente esa añandú, lleva por esas personas que necesitan. En la escena final, una vez más Boaz demuestra su Gesed permitiendo al pariente más cercano reclamar la tierra de Noemí y Ruth. Entonces se acerca y le dice, bueno, aquí te corresponde a ti, ¿verdad? Yo te doy esa oportunidad, te llamo justamente para eso. Le garantiza también una solución legal al tema del rescate en público y muy prudentemente.
sin echar también entonces ahí, como se dice, leña al fuego, comenzar a denigrar o hacer cosas negativas. O sea que muy prudentemente propone, expone el caso, es capaz, no es capaz, puede, no puede, muy prudentemente. Declara su firme voluntad de revivir el nombre del familiar fallecido con el objetivo de preservar la tierra y su descendencia. Entonces él dice, bueno, ya que entendiga tu ay, se haya potado vea, así añe compromete, así haya potado vea, pero añane parientes, apeñane parientes, pero añe redimiar, añandeña redimida lluve. Entonces es Boaz el que va a asumir esta realidad. A pesar del odio israelita a su tradicional enemigo Moab, Ruth es recibida desde el inicio como trabajadora. Desde el inicio. Entonces aquí hay una cosa interesante, porque decíamos al comienzo también con este estudio bíblico del libro de Ruth, la cuestión de la universalidad. La universalidad es elemento funcional, elemento importante dentro de este escrito, la universalidad. Esa mañana de Yaheshaina, cómo nosotros nos abrimos, cómo nos sentimos universales para con todos, a pesar, como nos dice aquí, este era el acérrimo, ¿verdad?, enemigo de Israel, Moab, pero sin embargo aquí es muy bien tratada. Incluso le recibe desde el principio, le recibe como una trabajadora. Luego en calidad de invitada en la noche, por último como esposa. Entonces en todo momento la recibe, no la rechaza, no la deja de lado, no la denigra, porque podría haber hecho todo eso, ¿verdad? Si son enemigos, etc. El narrador jamás esconde la identidad étnica de Ruth, una moabita. Esto también habíamos dicho y habíamos insistido mucho. Cada vez que se le nombra a Ruth, normalmente se le pone ese casi como un mote, ¿verdad? Ruth, la moabita. De momento acerca tú te llevas, se está subrayando y te vuelve a recordar. Si le cuaman yo la moabita, pero no. Para el autor sagrado que está escribiendo y que está queriendo concienciar al pueblo, al lector, a la gente, continuamente te vuelve a resaltar. Ruth, la moabita, etcétera, etcétera, etcétera. Ruth, la moabita. Entonces, para darte a entender de quién estamos hablando, no estamos hablando de cualquiera, sino que estamos hablando de una que incluso nosotros le consideramos que es nuestra enemiga, number one. Pero miren cuál es la relación que está teniendo con Boaz. Este hombre que es noble, este hombre que está mostrando su gesed principalmente. Con esto está queriendo enseñarnos la cuestión del gesed, ¿verdad? Los personajes ahora de menor importancia en esta historia también muestran su gesed. Cada uno de ellos, Yakai, Uyapoi, los trabajadores de Boaz, por ejemplo, bendicen a su jefe y reciben también su bendición. Ellos mismos le bendicen al jefe y el jefe también les bendice a ellos. Pero incluso antes que llegase Boaz, ya habían aceptado la presencia de Ruth en el campo, o por lo menos no la expulsaron. Eso también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? O sea, estos que están trabajando, los espigadores, entonces están ahí, comparten, pero lo primero que ellos podrían haber hecho era decirle, bueno, te jogo, ahí va con ella poco ave, mai golando en boguajinago ave, ¿verdad? Sin embargo, con mucha amabilidad le dejan espigar antes de que llegue el patrón, antes de que llegue el dueño, y después ciertamente se irá arreglando mucho mejor. Pero ya hay un primer paso. También entonces estos actores secundarios, estos personajes de menor importancia dentro de esta historia están mostrando también su gesed. Qué linda actitud. El hecho de saber recibir a las personas, de saber escuchar a las personas. Ya esa misma evalúe contemeva, va esa pañandea veica tú allí pañande cuave en mí, tramba esa veñandeica tú tala ya sabe ñande pope ñande la pisabe pero contemeva hina, hina bebe allí.
Estos son elementos que a nosotros nos ayudan. Estos son elementos que a nosotros también nos dan mucha fuerza, ¿verdad? Para que podamos también hacer lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que están haciendo aquí estos personajes, a pesar de que son personajes de menor importancia. Los de mayor importancia ciertamente centramos, ¿verdad? Porque allí está todo el hilo del diálogo. Pero cuando aparecen estos, nosotros le llamamos personajes o actores secundarios, a esto nosotros le llamamos, también descubrimos y también vemos nosotros aquí esta forma como ellos actúan, esta forma maravillosa, ¿verdad? O sea, es decir, de recibirle bien, de aceptar la presencia de Ruth en el campo, o por lo menos que ellos no la expulsan, ¿verdad? Ahora, cuando Boaz ha ganado el derecho legal de unirse en matrimonio con Ruth, los ciudadanos de Belén expresan increíble magnanimidad con Ruth. Entonces los ciudadanos de Belén, una magnanimidad pero gigantesca, maravillosa con respecto a Ruth. La bendicen con efusión, pidiendo que Yahvé eleve a esta mujer moabita al nivel de sus antepasadas más veneradas, Raquel, Lea, Tamar. Imagínense. Entonces Yerurei ve, esta es una magnanimidad máxima, ¿verdad? Y estos son los personajes secundarios que encontramos en nuestra narración, pero que nos están diciendo ciertamente que este es el verdadero Gesed. El Gesed es aquello, ¿verdad?, que nos ayuda a nosotros para que podamos dar los pasos concretos y para que podamos dar pasos importantes en nuestra actitud, en nuestra forma, ¿verdad?, de tratar a los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos,
que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia, significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Nosotros estábamos mirando los 5 elementos temáticos que se resumen. Primero, que Dios no dejará morir sus promesas a Israel, Judá y David. Segundo, Dios trabaja de manera misteriosa llevando a cabo sus objetivos y sus planes. Quiere decir que Ñande Yaranda ego ya pombo capupao ya popeo ya po terremoto ya po amoa oye esa cangana apego she aime. Como dicen los psicólogos, Dios no es estriónico. Estriónico es decir, vea, homo pararamba, quiere llamar la atención. Dios no es, por lo menos en este libro, Dios no es estriónico. Ando y bebé homo pararamba ya po terremoto homo capupe ape mañana que seco y me hago abe nace.
No, aquí Dios actúa de manera misteriosa y de una manera entonces siempre muy solapada. Peña en su hueve lleva, peña de yaramba pógina, oya pógina. Ñandere Jerubi, ¿verdad? O sea, a través de estos actores de la escena. Luego un tercer elemento es que Dios interviene para el bien de los que le aman. Dios interviene para el bien de los que le aman. Opea entonces ñandemo pueda que opea lleva ella debe posibilidad la ñapua mi maña en la medida en que nos esforzamos, en la medida que queremos el bien, en la medida en que estamos buscando, como consecuencia amos un ame ya yujuta catuete a peñan de yara ome eñan de peñan de yajekai. Lo importante entonces aquí te está hablando de una perseverancia, ¿verdad? Porque Dios interviene para el bien de los que le aman y son llamados a cumplir su voluntad. Cuando ya posejo por anduje y oína ñan de yaran va evalar hipotá. Ñan de yaran mooto va hipotá se aguata, pero se hay de va ere ñan de yara. Emombe uponamin de se. Luego hay un cuarto elemento que es la piedad genuina, que se expresa especialmente en la devoción. Esta es la sencillez del corazón. Y esto es lo que nosotros encontramos en todas partes. Y eso encontramos también en nuestro pueblo, nuestra gente lleva. Chicos, está correa a Perú ayujú. Muchas personas con tanta sencillez, con tanta humildad, una piedad genuina, entonces depende de nosotros, somos nosotros quienes tenemos que sensibilizarnos. Algunas veces ñandeña y moala ñandela yicuapa, ñandela ñandebalea, ñandela nambre, ñandente maoy. Pero sin embargo, cuando creemos demasiado eso y nos volvemos orgullosos, perdemos absolutamente toda piedad genuina, toda sencillez. No somos sencillos, no somos entonces personas que se ponen así a disposición, ¿verdad?, de las personas más sencillas. Ñande ya llegó el viaje, cuñandela ñande vale, cuñandela ya popá, porque ñandela ya guapa, porque ñande peatra amo. Por veces ñande ya esa ya gente, ¿no? Algunas veces decimos, no pego 2 o 3 años, vamos a pedir una ya esa y más de jeguije. O por un baman de derecha, y así nosotros tenemos expresiones también dentro de nuestra cultura, expresiones como nosotros decimos esas cosas. Amba ere umiala ya. Aquí decir que hoy cogino mi gente, porque si no existiese esas cosas entre nosotros, tampoco existirían estas frases y estas palabras. Si las palabras, las frases existen, es porque hay o hubo o tenemos ciertas actitudes que están condiciendo a estas frases y a estas expresiones. Hay un cuarto elemento, ¿verdad?, después de la piedad genuina, que es también la quinta. El quinto resumen es que la gracia de Dios no tiene límites. La gracia de Dios no tiene límites. ¿Quién puede poner límites a la providencia de Dios? Dios no tiene límites. Dios es Dios. Dios actúa. Y eso es lo que nos muestra este libro. Imagínense, busca a una moabita, a Ruth, a través de ella hará perdurar y le dará lo más importante a la realeza y a la línea mesiánica, que nada más y que nada menos tiene una sangre moabita. Es decir, a través de Ruth, la sangre monárquica, la sangre de la realeza, el pueblo de Israel tiene continuidad. La dinastía de David se perpetúa gracias a Ruth, ¿entienden? Ella será nada más y nada menos que la bisabuela del rey David. Después de Ruth, Obed, y después ya vienen los otros, ¿verdad? Entonces viene Jesé, y después de Jesé entonces ya viene el rey David. O sea que directo y sino que directamente se nos está mostrando y estamos viendo que esa sangre moabita está dentro de la dinastía, dentro de la realeza davídica. Aunque la calidad de la inspiración espiritual de los caracteres de sus personajes representa un tema importante del libro de Ruth, este no era el objetivo principal del autor.
O sea, este elemento no era lo más importante como tema del autor. Su objetivo era mucho más amplio por un lado y más específico por el otro. Tal vez el autor se haya centrado en la vida de una particular familia de Belén por el significado primario de estas experiencias con relación al periodo cananeo de los jueces y el esperanzador reino de David. Entonces aquí está la novedad y aquí está la riqueza. Lo que nosotros encontramos en esta historia de Ruth. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñan de Yarañé Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñan de Yarañé Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñan de Yarañé Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y viene a nuestro encuentro en esta fiesta. Hoy celebramos la transfiguración del Señor. En la medida en que lo seguimos, en la medida en que lo observamos, en la medida en que vemos y nos ponemos con los mandamientos de Dios y seguimos y escuchamos las profecías que el Señor nos va indicando, ciertamente que nuestra vida será diferente. Yayapota peta pepa juga lleva peñan de yara en añandeja peñan de yara o moía peñan de pope. Leemos de el libro de Daniel, capítulo 7, del 9 al 10 y luego del 13 al 14. Vi a un anciano con vestido blanco de yara. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Queridos amigos, aquí entonces, con esta visión apocalíptica, Daniel nos está diciendo la fuerza, el ímpetu de Dios, cómo Dios actúa en nuestra historia y cómo la fuerza de Dios, cuando llega al corazón de cada cristiano, de cada hombre, es capaz también de transformar. Ya en tu ponana, ya es sana, lleva país papeñan de yara, ape y cuame en baiteñan de
Aubeajina peñande yara gracia ya en la medida en que tenemos la gracia del Señor, yandiga tuta y upeya yapo, limpiar todo lo negativo, sacar todo lo que es negativo de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestras comunidades. Indica tu la ñande añala, ñande argel, la ñandero vapucu siempre, sino que tenemos que vivir de acuerdo a estas propuestas de Dios. Daniel en su visión nos está diciendo que mirando a Dios, encontrando a Dios y con la fuerza de ese Dios que nos purifica, como ese río, dice, que inunda nuestra vida, nos empapa, pero ese río de fuego también que quema todo lo negativo, nosotros podemos purificarnos y ofrecer las cosas hermosas de Dios a los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación. Toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la Iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas
Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Estamos mirando todo lo que podemos decir, sintetizar de lo que significa de la pobreza a la riqueza. Nosotros veíamos la plenitud de Noemí cuando va hacia Moab, porque tiene su familia, y la pobreza, porque está volviendo ya. Y Poñagar, y murió su esposo, murieron sus hijos, ¿qué hacemos? Por eso cuando se encuentra, ¿verdad? Cuando llega en el versículo 20, ella en cambio respondía, no me llamen más Noemí, díganme Mará, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Amargura total es lo que estoy sufriendo, es lo que estoy viviendo, amargura. Eso es lo que estoy pudiendo ofrecer también a los demás, en síntesis, ¿verdad? Bueno, y ante esta realidad entonces nosotros comenzamos, ¿verdad?, a movernos. Bueno, seguimos un poquitito más y vamos mirando lo que significa, ¿verdad?, Ruth aquí con Noemí, que están volviendo de una pobreza de Moab porque han perdido todo, hacia, vamos a ver qué es lo que van a encontrar. ¿Qué es lo que van a encontrar? Nosotros ya sabemos la historia y por lo tanto no hace falta que repitamos todo. Y Ruth especialmente, que comienza a hacer todo su trabajito, comienza a moverse, comienza ella ahí en este momento a ir viendo todos los elementos que se le va ofreciendo a través de Boaz. Beca tuve, ahí que en primer instante hubo presentarse Ruth, pea, que la semana, pea, o mano, que esto, pea la goel, pea la se rescatara, ana, a ver, yo ánimo y más, pene disposición. No. Aquí por eso decíamos de lo sencillo, de una piedad genuina, de un accionar genuino, tranquilo, calmo, con inteligencia, para ir descubriendo. Esto también es enseñanza, es pedagogía del autor sagrado, bueno, anique pende atararade, peyapo ponante, peyapo con calma, peyapo con toda tranquilidad. ¿Para qué cosa? Y justamente para que ustedes puedan entender, puedan darse cuenta y desde ahora puedan también ustedes ejercer lo mismo, es decir, hacer las mismas cosas pero en positivo por los demás. Con años de prototipo, con años de modelo, tanto Noemí como Ruth, que hacen un camino y ese camino de salvación es lo que después les va a ayudar, ¿verdad?, para que hagan bien también las cosas ellas. Ruth 4:13, Dios aparece por segunda vez como el sujeto de la acción, ya sabemos eso. Dios hizo qué, ¿verdad? Dios hizo qué. Dios es el que está al frente. La expresión, ya dijimos también, concebir, dar a luz, aparece en el Antiguo Testamento solamente en otros dos lugares. En otros dos lugares nosotros encontramos esta situación, que Dios aparece como el sujeto de la acción. Dios aparece como ese que lleva adelante toda la acción. La expresión concebir, dar a luz, aparece en el Antiguo Testamento solamente en otros dos lugares, Génesis 3:16 y Oseas 9:11. Vamos a mirar un poco. El Génesis 3:16, como nos dice, se refiere ciertamente a Eva. 3:16 dice, y el Señor Dios dijo a la mujer, multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Es decir, el Señor que le está dando a la mujer. Y luego encontramos en Oseas, vamos a mirar un poco, este profeta Oseas, en el capítulo
9 del libro de Oseas, capítulo 9, versículo también que encontramos aquí, que es el 11. 9:11 de Oseas nos dice lo siguiente: Efraín, su gloria saldrá volando como un pájaro. No habrá más parto. Ahí está. No habrá más parto, ni embarazo, ni concepción. No habrá más parto, ni embarazo, ni concepción. Esto le está diciendo entonces aquí, ¿verdad? Esta partecita. Bueno, esta expresión de dar a luz, o de dar parto, es realmente única, que debe ser interpretada en el contexto de Ruth, después de 10 años de matrimonio con Mahlón, con quien no fue capaz de concebir. Bueno, queridos amigos, así entonces hemos reflexionado esta partecita muy interesante, ¿verdad? Porque volverán de esa pobreza ahora al volver de nuevo hacia Judá. También esta es una forma muy interesante de pensar, donde encontramos la verdadera riqueza. Y de cierta manera te está diciendo en Israel. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.